Nunca imaginé que la voz que escucharía detrás de la puerta del hotel sería la de mi mejor amiga. Era una risa que conocía demasiado bien, una que había compartido conmigo miles de secretos y copas de vino. Pero esa noche, esa risa salía del cuarto donde se suponía que estaba mi esposo, el hombre que juró amarme para siempre. Todo comenzó unas semanas antes, cuando empecé a notar cosas pequeñas, detalles que en su momento parecían insignificantes. Marcos, mi esposo, siempre fue un hombre atento, de esos que recuerdan las fechas, los pequeños gustos, que te mira con ternura incluso cuando no estás maquillada. Pero de pronto algo cambió. Llegaba tarde del trabajo, más cansado, más distraído. Me decía que tenía proyectos nuevos, que su jefe era un tirano, que apenas tenía tiempo para respirar. Al principio le creí. Quise creerle, porque amar también es confiar, ¿no? Pero un día encontré algo en su camisa, un aroma que no era mío. No era perfume caro, era algo más suave, más dulce, un aroma que conocía, pero no podía ubicar. Esa noche no dormí. Lo observé mientras dormía a mi lado, respirando tranquilo, como si nada. Me pregunté cómo se puede dormir tan en paz cuando tu pareja empieza a sospechar que algo anda mal. Empecé a fijarme más en su teléfono. Nunca fui del tipo de mujer que revisa el móvil de su marido, pero la curiosidad, o quizás el miedo, puede ser más fuerte que la dignidad. Noté que cambiaba la contraseña, que apagaba el celular cuando entraba a casa. Decía que lo hacía para desconectarse del trabajo, pero yo sabía que no era solo eso. Una tarde, mientras él se duchaba, vi una notificación en su pantalla, un mensaje de Lau. Mi corazón se detuvo. Lau, así me decía a mí su mejor amiga, Laura. Laura, mi confidente, mi hermana del alma. La misma que venía los domingos a comer con nosotros, la que me ayudó a elegir el vestido de mi boda, la que lloró conmigo cuando perdí a mi padre. Al principio me negué a creerlo. Pensé que era un error, que quizás hablaban de algo inocente. Pero algo dentro de mí no me dejó tranquila. Decidí hacer lo que nunca pensé que haría, ponerlo a prueba. Lo invité a una cena sorpresa, una de esas que él siempre decía amar. Cociné su plato favorito, me arreglé como hacía tiempo no lo hacía, quería ver su reacción. Llegó tarde, con excusas, con el cansancio dibujado en el rostro. Apenas probó la comida. Su mirada estaba en otro lugar, como si el cuerpo estuviera conmigo, pero su mente con alguien más. Esa noche, cuando se durmió, revisé sus mensajes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir el código. Lo que encontré me destruyó. No puedo dejar de pensar en ti, lo nuestro es un secreto, pero me da vida, eres la única que me entiende. Esas palabras, que alguna vez me pertenecieron, ahora eran para ella. Mi mejor amiga. Sentí una rabia tan intensa que tuve que salir a la calle para no gritar. Caminé sin rumbo, bajo la lluvia, preguntándome en qué momento todo se había roto. Al día siguiente, fingí normalidad. Le hablé con calma, preparé café, le di un beso en la mejilla. Por dentro me estaba desmoronando, pero necesitaba pruebas, necesitaba verlo con mis propios ojos. Llamé a Laura. Le dije que necesitaba verla, que tenía que contarle algo importante sobre Marcos. Aceptó sin sospechar nada. Quedamos en vernos en su cafetería favorita, la misma donde tantas veces habíamos reído juntas. Llegó radiante, con esa sonrisa que siempre parecía sincera. Me abrazó, como si nada. Me preguntó cómo estaba, y le respondí que bien, que mejor. Le hablé de cosas banales, del trabajo, de la rutina. La observaba, buscando alguna señal, algún gesto de culpa. No encontré nada. Pero cuando mencioné a Marcos, vi cómo le tembló la mano apenas por un segundo. Lo suficiente. Días después, una compañera del trabajo de mi esposo me habló sin querer del viaje de negocios que Marcos haría esa semana. Se va a Sevilla con Laura, ¿verdad?, dijo entre risas, sin saber lo que acababa de soltar. Mi corazón se paralizó. Fingí que ya lo sabía, que todo estaba bien. Esa misma noche hice mi plan. Fingí una excusa para no acompañarlo, le deseé suerte y cuando lo vi marcharse con su maleta, supe que no volvería a verlo de la misma manera. Esperé 2 horas y tomé el primer tren a Sevilla.
No sabía qué iba a hacer, solo que tenía que saber la verdad. Y ahí estaba, frente a la habitación del hotel, escuchando sus voces, sus risas, sus suspiros. No podía moverme. Sentía que el aire me faltaba, que el suelo desaparecía bajo mis pies. Abrí la puerta sin pensar, solo actué. Y lo que vi dentro era algo que ninguna mujer debería ver jamás. Marcos y Laura estaban allí, envueltos en una intimidad que me resultó insoportable. No fue solo el cuerpo lo que me dolió, fue ver sus gestos, su forma de tocarla, de mirarla, como si ella fuera el centro de su mundo. Era la misma mirada que usaba conmigo los primeros años de nuestro matrimonio. Esa mirada que yo creí eterna. Me quedé congelada en la puerta, incapaz de emitir un sonido. Ellos tardaron unos segundos en darse cuenta de que estaba ahí. Cuando Laura me vio, palideció. Marcos, en cambio, se levantó torpemente, intentando cubrirse, diciendo mi nombre, repitiéndolo una y otra vez como si eso pudiera borrar lo que había hecho. No es lo que parece, murmuró, la frase más absurda que alguien puede pronunciar en ese momento. Sentí que me ardía el rostro, que mi corazón latía con tanta fuerza que iba a romperme el pecho. No es lo que parece, le dije con una calma que me sorprendió. Entonces explícame, Marcos, ¿qué parece? ¿Un ensayo teatral, un malentendido? Laura no podía mirarme. Lloraba, pero sus lágrimas me parecían falsas, inútiles. Se cubría con la sábana, intentando esconderse de una culpa que ya era demasiado evidente. Yo no quería que fuera así, murmuró, y esa frase fue la gota que me rompió por dentro. Claro que querías, Laura, le respondí, solo que no querías que yo lo supiera. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo salir de la habitación sin mirar atrás. El pasillo del hotel parecía interminable, como si cada paso me pesara toneladas. Cuando por fin llegué a la calle, respiré hondo. El aire era frío, pero por primera vez en semanas sentí que podía respirar de verdad. No lloré. No grité. No esa noche. En el tren de regreso a casa, miré por la ventana durante horas, repasando cada detalle de nuestra historia. Las promesas, las risas, las mentiras disfrazadas de cariño. Me di cuenta de algo, no era solo la infidelidad lo que me dolía, era la traición doble. Porque perder a un esposo es una cosa, pero perder a tu mejor amiga al mismo tiempo, eso es una herida que no cicatriza. Cuando llegué a casa, todo seguía igual, el olor de su perfume, las fotos en la pared. La cama aún con su lado intacto. Todo parecía burlarse de mí. Pasaron los días y Marcos intentó contactarme. Llamadas, mensajes, correos. Decía que había sido un error, que Laura lo había confundido, que lo nuestro aún tenía arreglo. No respondía ninguno. Pero un día, después de tantas noches sin dormir, decidí hacerlo. Le escribí un mensaje corto, si realmente quieres hablar, ven mañana a las 7. Una sola vez. Llegó puntual, con el rostro demacrado, los ojos rojos. Entró en casa como un extraño. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar sin parar, excusas, arrepentimientos, promesas vacías. Fue un momento de debilidad, decía. Te juro que nunca quise lastimarte. Lo observaba en silencio, sin decir una palabra. Cuando terminó, le mostré algo que él no esperaba, una carpeta con documentos. Había contratado a un abogado. Durante las semanas en las que él intentó justificarse, yo había estado preparando todo. No solo el divorcio, sino también la venta del piso, las cuentas conjuntas, cada detalle legal posible. Lo miré directamente a los ojos y le dije, ya no tienes que fingir. Ya no somos nada. Lo más curioso fue su reacción, no fue enojo, fue miedo. Miedo a perder la estabilidad, el control, el papel de buen hombre que tanto le gustaba interpretar ante todos. Me levanté y le pedí que se fuera. Antes de cruzar la puerta, dijo algo que aún me persigue. No te imaginas lo que en realidad pasó, Elena. No sabes toda la verdad. Lo dejé marchar sin responder, pero esas palabras se me quedaron grabadas. ¿No sabes toda la verdad que más podía haber? ¿Qué podría justificar algo así? Días después, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más.
Su voz sonaba débil, rota. «Necesito verte», me dijo. «Hay algo que tienes que saber». Acepté, aunque no sabía por qué. Nos encontramos en el mismo café donde solíamos hablar de todo, como si nada hubiera pasado. La vi entrar con la mirada baja, el cabello desordenado, ojeras profundas. Ya no era la mujer radiante que me había arrebatado a mi esposo, parecía alguien que había envejecido de golpe. «No estoy buscando tu perdón», comenzó, «solo necesito que escuches». Me quedé en silencio. Ella respiró hondo y dijo, «Marcos no solo me usó a mí. Me hizo creer que tú sabías, que tu matrimonio ya estaba roto, que tú tenías a alguien más. Me juró que lo tuyo con él era solo apariencia. Y cuando quise alejarme, me amenazó. Dijo que si lo dejaba, iba a contar cosas sobre mí que podían arruinar mi carrera». Me quedé helada. No supe si creerle o no. Era tan fácil pensar que todo era otra manipulación. Pero algo en su mirada, en su forma de hablar, me hizo dudar. No me amaba, continuó, me usó para llenar su ego, para sentirse poderoso. Pero cuando se dio cuenta de que lo ibas a dejar, empezó a perder el control. Me llamó varias veces, me dijo que tú estabas loca, que ibas a inventar cosas. Elena, no sé quién es ese hombre ahora, pero no es el Marcos que tú crees. La escuché sin interrumpirla, sintiendo cómo la confusión me envolvía otra vez. Si lo que decía era cierto, entonces todo era más oscuro de lo que imaginaba. Cuando se fue, me quedé sola con un pensamiento que no me dejaba en paz. ¿Había sido víctima o cómplice? Esa noche revisé nuevamente los mensajes antiguos de Marcos, buscando algo que pudiera confirmarlo. Y ahí lo vi, un mensaje nunca enviado, guardado en borradores, dirigido a Laura. Decía, ella no sospecha nada. Pronto todo saldrá como planeamos. Mi respiración se detuvo. ¿Planeamos? ¿Planeamos qué exactamente? ¿Era una estrategia? ¿Un juego? ¿Una venganza? En ese momento comprendí que la historia no estaba terminada, que lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie de algo mucho más profundo. Y ahí fue cuando decidí buscar la verdad, aunque me costara lo poco que quedaba de mí, no dormí esa noche. Caminé por toda la casa una y otra vez, leyendo y releyendo ese mensaje. Pronto todo saldrá como planeamos. Las palabras me daban vueltas en la cabeza. ¿Qué era eso que habían planeado juntos? ¿Acaso la infidelidad no había sido un accidente? Empecé a revisar todo, los correos, los extractos bancarios, los documentos de trabajo que Marcos solía dejar en el escritorio. Cuanto más buscaba, más cosas extrañas aparecían. Pagos sin explicación, transferencias pequeñas pero frecuentes a una cuenta desconocida, correos eliminados que logré recuperar. Había algo más grande detrás de su traición. 2 días después, llamé a un viejo amigo, Javier, abogado y una de las pocas personas en las que todavía confiaba. Le pedí que revisara los movimientos financieros de Marcos. Me prometió hacerlo con discreción. Mientras tanto, seguía pensando en Laura. ¿Era posible que ella también hubiese sido engañada, manipulada por él? En el fondo, quería odiarla, pero una parte de mí empezaba a pensar que quizás ambas habíamos sido piezas del mismo juego. Javier me llamó al cabo de una semana. Elena, tienes que venir al despacho. Lo que encontré no puede explicarse por teléfono. Sentí un escalofrío. Cuando llegué, me mostró una carpeta llena de documentos. Mira esto, dijo. Tu marido no solo movía dinero a escondidas, estaba usando tu nombre para cubrir parte de sus operaciones. Me quedé en silencio, sin entender. ¿Mis operaciones? Sí, continuó. Tu firma aparece en contratos falsos, papeles de una empresa fantasma. Si alguien investiga esto, parecerá que tú estás involucrada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me había traicionado emocionalmente, me estaba destruyendo legalmente. Había usado mi confianza, mi inocencia, mi amor, para protegerse. Salí del despacho mareada, con las piernas temblando. La rabia se transformó en algo nuevo, determinación. No iba a ser su víctima. No otra vez. Decidí enfrentar a Marcos. No por venganza, sino por necesidad.
Lo cité en un lugar donde sabía que no podría mentir. El estudio de Javier, con el presente como testigo. Cuando llegó, entró con su habitual aire de superioridad, intentando sonreír. Elena, por favor, no empecemos otra vez, siéntate, le interrumpí. Le mostré los documentos, las transferencias, los contratos. Su expresión cambió por completo. Por primera vez lo vi sin máscaras, sin excusas. ¿Qué es esto?, le pregunté. ¿Qué hiciste? Guardó silencio unos segundos, luego se recostó en la silla y sonrió. No iba a decírtelo, pero ya da igual. Todo empezó mucho antes de Laura. Yo necesitaba cubrir un error en la empresa. Tú tenías la firma, la posición, la credibilidad. Nadie sospecharía de ti. Fue fácil. Lo dijo con una frialdad que me dejó sin aliento. ¿Y Laura?, pregunté con la voz quebrada. Laura fue un daño colateral. ¿La usaste también? Se encogió de hombros. Ella sabía lo que hacía. No es tan inocente como tú crees. Le prometí un ascenso, contactos, viajes. Y tú me dabas estabilidad. Cada uno cumplía su papel. No sé cómo logré no lanzarme sobre él. Mi cuerpo temblaba, pero mantuve la calma. Te vas a arrepentir de haberme subestimado, le dije. Ya lo veremos, respondió, levantándose. No tienes pruebas de que fue mi idea. Lo dejé salir sin detenerlo. Javier me miró y dijo, tranquila, Elena. Ahora sí tenemos lo que necesitábamos. Grabación. Todo había sido grabado. Cada palabra de Marcos, cada confesión, cada gesto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder volvía a mis manos. En los días siguientes, iniciamos una denuncia formal. No solo por el fraude, sino también por falsificación de documentos y uso indebido de identidad. Laura también fue llamada a declarar. Cuando la vi en el juzgado, supe que ella tampoco sabía todo. Estaba pálida, deshecha. Se me acercó y me susurró, nunca pensé que él fuera capaz de tanto. En su mirada ya no había rivalidad, solo vergüenza. Los meses pasaron. El proceso judicial fue lento, doloroso, lleno de obstáculos. Marcos intentó manipular, mentir, hacerse la víctima. Pero las pruebas eran irrefutables. Lo perdí todo, sí, mi matrimonio, mi amiga, la vida que conocía. Pero también gané algo que jamás pensé tener, libertad. Cuando todo terminó, decidí irme. Dejé la ciudad, vendí lo que quedaba y me mudé a un pequeño pueblo costero. Empecé de cero. El primer año fue difícil, pero poco a poco aprendí a disfrutar del silencio, del mar, de las cosas simples. Creí que todo había quedado atrás. Hasta que un día, mientras caminaba por la playa, vi algo que me heló la sangre. Una mujer estaba sentada en una roca, mirando el horizonte. Su silueta me resultó familiar. Me acerqué, y cuando giró la cabeza, el corazón me dio un vuelco. Era Laura. No había vuelto a saber de ella desde el juicio. No esperaba verte aquí, le dije. Ella sonrió con tristeza. Yo tampoco. Necesitaba desaparecer. Y pensé que este lugar era lo bastante lejos de todo. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando las olas. ¿Lo odias todavía?, me preguntó. Tardé en responder. No lo sé. Creo que ya no. Solo me duele haber sido tan ciega. Laura asintió. A mí me duele haber sido tan débil. Se levantó y me tendió la mano. Tal vez las dos merecemos empezar de nuevo. Apreté su mano sin pensar. Quizás el perdón no era una excusa, sino una forma de cerrar el círculo. Pasaron unos minutos en silencio. Pero antes de despedirnos, me dijo algo que volvió a encender la duda en mi mente, Elena, hay algo más que no te conté. Algo que Marcos me hizo prometer no revelar nunca. Si quieres, puedo contártelo ahora. Pero cambiará todo lo que crees saber. La miré fijamente, sin responder. El sonido del mar se hizo más fuerte, el viento soplaba frío, y en ese instante supe que, aunque creía haberlo superado todo, la historia aún no había terminado.
Porque a veces, la verdad no se esconde en lo que descubrimos, sino en lo que elegimos no escuchar. Entonces, ¿quieres que te cuente qué fue lo que Laura reveló aquella tarde en la playa? Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si llevara años esperando poder soltar lo que estaba a punto de decir. Su voz temblaba, pero había en ella una serenidad extraña, casi resignada. Elena. Marcos nunca te fue infiel solo por deseo o por ego. Todo fue parte de un plan desde el principio. Tú eras su objetivo, no su pareja. Él se casó contigo porque necesitaba tu apellido, tus contactos, tu reputación. Lo de la empresa lo planeó desde antes de conocerte. Yo lo supe demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté con voz baja, apenas un susurro. Digo que tú fuiste el proyecto de su vida. Cuando empezó a salir contigo, ya estaba en deudas hasta el cuello. Usó su encanto, su carisma, para ganarse tu confianza. Y cuando te casaste con él, usó tu firma para limpiar su nombre. La infidelidad conmigo fue una distracción. Quería que tú descubrieras eso, para que no miraras lo que realmente estaba haciendo detrás. Me quedé helada. ¿Entonces todo fue una manipulación? Laura asintió. Sí. Pero cuando empecé a sentirme culpable, quise detenerlo. Él se enfureció. Dijo que si hablaba, arruinaría mi vida. Y lo hizo. Perdí mi trabajo, mis amigos, todo. Lo único que no perdió fue su orgullo. Me levanté lentamente. El mar rugía al fondo, como si cada ola quisiera borrar las palabras que acababa de escuchar. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté, intentando contener las lágrimas. Laura me miró con una mezcla de compasión y culpa. Porque él no lo consiguió del todo. A pesar de todo, no pudo destruirte. Y si vas a seguir adelante, mereces saber toda la verdad. Nos quedamos allí, en silencio, mientras el sol caía. Yo sentía dentro de mí una calma nueva, una especie de cierre. Sí, había perdido mucho, pero ya no me quedaban sombras. Por primera vez entendí que la traición no define quién eres, sino lo que haces con ella. Le di las gracias, la abracé y nos despedimos sin promesas, sin culpas, solo con la certeza de que ambas habíamos sobrevivido al mismo monstruo. Caminé hasta la orilla y dejé que el agua me cubriera los pies. Miré el horizonte y respiré profundo. No había más rabia, solo una sensación de renacimiento. Ya no era la mujer rota que él había dejado atrás. Era alguien que había visto lo peor del amor y seguía viva. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado? ¿O habrías buscado tu propia forma de venganza?